Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, sí, profesora. Sí, perfecto. Bien, bueno. Yo a veces hablo un poco más fuerte de lo que corresponde, así que ustedes por favor me dicen, mire, está hablando fuerte, baje la voz, en fin, con confianza, porque yo realmente a veces la subo por otros motivos, ¿no? Bien, me parece que ustedes no están escuchando. Vamos a empezar la clase, primero que nada, presentando a lo que es el equipo docente de este grupo, para que ustedes, digamos, nos conozcan, ¿verdad? Voy a empezar por todo el equipo. Nos van a acompañar la escribana Cecilia Alonso, es docente de la facultad. Es una persona que realmente le gustan las cosas prácticas, es muy eficiente, ustedes tal vez tengan referencias ya de otros años de ella, y hace que, entre otras cosas, todo funcione en orden, ¿no? A pesar de que es un grupo enorme y que es difícil mantener a veces las notas, dar, en fin, el orden en un grupo así, bueno, ella logra con la profesora, con la doctora Ana Bueno, llevar adelante las cosas de una manera muy, pero muy adecuada. Así que ustedes van a ver que va a dar algunas clases, pero está ocupada de toda la parte, no solamente de las clases, sino también de gestión. Es un jugador, como se dice, muy importante. Después tenemos con nosotros a la profesora, a la doctora Ana Bueno. La doctora Ana Bueno es magistrada, o sea, es juez letrada de familia. No todos los grupos tienen esta suerte, porque es muy importante tener una persona que aplica las normas, ¿no? Y que nos pone al tanto exactamente de qué y por dónde va la jurisprudencia, es decir, cómo deciden los jueces en esta materia. Yo les voy a pedir algo por el bien de ustedes, ¿no? Uno tiene la tentación, o cuando está haciendo un curso de posgrado, o de grado, y lo hace a distancia. Esto está comprobado, lo que voy a hablar, ¿no? Que uno siente que está en su casa, está en su hábitat, o está en su estudio, o está en la casa de algún amigo, y entonces lo que siente es la libertad, ¿verdad?, de decir, bueno, yo puedo, digamos, de repente no me siento muy bien, me voy a recostar, o voy a preparar la leche a los chicos, o bueno, lo que fuera. Eso yo les voy a decir que es perjudicial para ustedes. Está comprobado eso, está comprobado. Si hay algo que tiene de negativo estos cursos, son eso justamente. Así que yo ya no lo digo por mí, yo obviamente necesito que ustedes atiendan, porque evidentemente quita mucho, digamos, ustedes tienen que hacer de cuenta, porque eso es un curso libre controlado, libre controlado no, reglamentado pero a distancia, ustedes tienen que hacer de cuenta que están en clase, o sea, que están en un salón de clase, porque no hay nada que pueda autorizar a que las personas estén haciendo otra cosa que no sea estar en un ambiente de clase. Se los digo porque miren que pasa todos los años lo mismo, van pasando las clases, se va transcurriendo, llegamos a los escritos, no estudiamos, en fin. Eso es algo que me gusta decírselos de entrada. Es muy humano, después, cuando uno obtiene malos resultados, decir, no, lo que pasa es que no entendí, no. Acá no se van a poder ir sin entender. Si algún estudiante no entendió, levanta la mano y yo explico de nuevo la clase. No tengo el más mínimo problema de hacer eso. Quiere decir que si no entendieron,
Bueno, evidentemente ustedes tienen una cuota de responsabilidad importante. Así que les sugiero de entrada que atiendan y que se involucren, ¿no? Por supuesto, también va a depender de que nosotros demos clases que realmente los involucren, ¿no? Pero yo no me puedo poner a bailar para entretenerlos, ¿no? Esto es una cosa que parece de broma, pero es así. O sea, yo lo que necesito es que ustedes atiendan y que efectivamente, si no lo entienden, me lo dicen y lo repetimos. En esta clase vamos a tener algo, bueno, es importante también que estén con la pantalla abierta, por dos motivos, ¿no? Porque por ustedes y porque lo dice el reglamento. Pero en primer lugar por ustedes, porque están atendiendo realmente. Cuando uno no tiene la pantalla abierta y está haciendo otro tipo de cuestión, bueno, realmente no va a haber. Aparte, yo voy a usar bastante la pantalla, no digamos, no graben, porque lo importante no está en las diapositivas que vamos a pasar, sino que lo importante está en las cuestiones que vamos a analizar a partir de esas diapositivas. En esta clase vamos a tener ¿cómo les puedo explicar? Un plus muy importante. En esta clase de hoy, por ejemplo, está concurriendo, ustedes no la ven, pero está sentada acá al lado mío, la profesora Mabel Rivero de Arancet. Ustedes van a leer, si es que ya no han leído en primer año, Posiciones de la doctora Mabel Rivero. Es una persona muy reconocida en el derecho, así que, y cuando lleguemos a sus sesiones lo van a ver, y cuando ya lleguemos a familia la van a leer, y hoy está en clase y nosotros vamos a empezar justamente en un libro que ya va a quedar recomendado para este curso. Ustedes saben que este curso tiene una ventaja muy grande que no tuvieron los estudiantes de hace unos años, ¿no? Es decir, esto recién se pudo tener en el año 25, ya en el 24, pero el 24 ya estaba bastante. No, en el año 24 ya lo pudieron tener los alumnos, pero lo tuvieron con más tranquilidad en el 25 y obviamente en el 26 también. Nosotros no teníamos un texto para esta materia, ¿no? Esta materia fue creada con el Plan 2016, es una materia sociojurídica, no había un texto concreto. Los profesores del instituto, de nuestro Instituto de Derecho Civil, decidimos hacer un libro que contuviera todo el programa y que les fuera a ustedes de utilidad no solamente para digamos, para el año, ¿verdad? O para mientras transcurre y dan el curso, sino también que les sirviera para luego el ejercicio de la profesión. Tengo que decir que el libro, que era dirigido a estudiantes, hoy por hoy hemos visto que algunos jueces lo citan, o sea, también lo han leído. Es un libro que efectivamente ustedes van a ver que tiene un nivel bastante bueno. Bueno, este libro se llama, que es el que vamos a usar en esta materia, o sea que no hay excusa de decir no tengo material actualizado. Es el libro que se utiliza en todos los cursos, porque lo tenemos en forma única, y les reitero, es un libro que les va a servir posteriormente para el ejercicio de la profesión. El libro se llama Derecho de la Infancia, Adolescencia y otras situaciones de vulnerabilidad. Y los autores son el Instituto de Derecho Civil, salas 1 y 4 de esta facultad. Es decir, somos todos los profesores que escribimos, algunos escribimos más de un artículo, otros escribieron un artículo, y es muy importante este libro, ¿verdad? Vamos a empezar en la clase de hoy por el primer artículo, o sea, el artículo que escribió la doctora Mabel Rivero de Arancet,
para que ustedes tengan para que se puedan situar en la materia, en la evolución, y hay cosas que les puede llegar a sorprender y bastante. No sé, Cecilia, si usted quiere plantear algo relacionado con para terminar con todo el tema, digamos, de gestión, si usted quiere plantear algo relacionado con los parciales, la fecha de los parciales, antes de que yo comience con la clase. Dígame, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que tengan un buen inicio de semestre. Toda la información está ya dispuesta en la página del curso, en EVA, donde seguramente ya todos se matricularon para poder acceder a la clase. Lo único que sí aclararía sería el tema de la asistencia. La asistencia nosotros la vamos a marcar en el momento, les vamos a decir... y van a tener 5 minutos para marcar. Es importante que tengan, como les decía la profesora, la cámara encendida, más allá de que el primer motivo es que es mejor y más cómodo para todos que hablar con pantallas en negro. También hay disposición reglamentaria que así lo dispone, ¿tá? Nosotros hacemos un control no solamente de las marcas de asistencias por Zoom, sino que también hacemos control, perdón, de EVA, sino que hacemos también un control por Zoom, ¿tá? Que, bueno, en realidad la reglamentación lo que dice es justamente que si tienen la cámara apagada, se puede quitar al alumno de sala y además lleva la falta, ¿tá? Nosotros en general nunca quitamos a nadie de sala, pero sí nos pasa habitualmente de que termina la clase y quedan 20 minutos personas conectadas en la clase. Sabemos que esas personas no estuvieron en clase, ¿tá? Entonces después es importante porque después pasa de que pueden llegar a perder el curso por faltas, ¿tá? Se los avisamos desde ahora para que lo tengan presente y lo consideren, ¿tá? Bien, no sé si tienen alguna duda respecto de esto. Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Cecilia? Muy bien, ¿y tú? Cecilia, perdón que moleste. Yo me No. matriculé, pero en familia personal y patrimonial. Sí, el curso de familia empieza más tarde, empieza a mitad de abril. Pero no encontré el de ahora. ¿El de infancia? No encontré el de infancia. Bueno, entré más tarde porque entré al otro Zoom. Está en EVA, cualquier cosa escribime y te paso cómo lo buscas, pero se llama, ya te digo, Infancia, adolescencia y otras personas vulnerables, _del medio, Ramos, _del medio, 2026, código 8. Se los paso por el chat, ¿está? Gracias y perdón por No, por favor, un gusto tener. Dale, gracias. Bien. Arelis, no sé si Hola, bien. sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy estudiante de reválida. Sí. Y estoy en otro listado que no es el listado que aparece en la... Sí. Si sos estudiante de reválida no estás como en el listado habitual, lo tengo claro, sí. Está, bueno. No hay problema. Lo que sí te voy a pedir y les pido a todos es que tengan nombre y apellido en la pantalla de Zoom, ¿está? Ok. No hay problema, tú al finalizar el curso vas a estar en un acta por separado que nos pasa Pablo de Bedelía, así que no te hagas ningún problema respecto de eso. Bueno, gracias. ¿Ah? Bien. No sé quién siguen las... Sí, la otra compañera que tiene... Vayan bajando los que ya participaron, Nancy. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo aprobé familia en febrero y quedé igual, o sea, me anoté y quedé igual automáticamente para familia. No sé si tengo que solicitarle las bajas a ustedes, porque o sea, la que voy a cursar va a ser infancia. Pero estás anotada, ¿estás en la lista de Bedelía de infancia? Sí. Y automáticamente te anotarán al otro. No hay problema, eso te solicitas la baja así en el curso de familia y no tenés problema.
¿Tá? O sea, tengo que matricularme igual a familia y ahí solicitar la baja. En realidad no, si tú nunca... el tema de solicitar la baja es reglamentariamente cuando rinden el primer parcial y antes de rendir el segundo parcial. Si ustedes no rinden ningún parcial, a nosotros no nos va a figurar ninguna actividad, por tanto vas a quedar fuera del curso al no hacer el primer parcial. ¿Tá? Perfecto, Así gracias. que en realidad no deberías hacer nada. ¿Tá? Bien. Eso también es importante. Queda un foro para las bajas del curso, que las bajas siempre son para aquellos alumnos que rinden el primer parcial y no van a rendir el segundo. ¿Tá? No sé si tienen alguna otra duda o consulta. ¿No? Bueno, Profe, buenas tardes, disculpe. Sí. Ay, perdón, no levanté la mano porque no había nadie. no hay problema. A las 7:30 más o menos, pensando en el tema del código y eso, me voy para la facultad porque tengo práctica profesional a las 8 y en el medio del ómnibus voy con el tema de la clase, digamos. Pero no sé en ese caso cómo sería, porque me quedo esta de 6 a 8 y la práctica de 8 a 10. Bien, sí, no es algo que nosotros podamos manejar, o sea, es algo que en realidad tienes que resolver tú, ¿tá? Nosotros somos muchos alumnos, nosotros evitamos hacer marcas manuales, excepto que sean cosas puntuales que se autorizan puntualmente, ¿tá? No podemos estar marcando manualmente a todas las personas, ¿tá? Y el horario no puede ser al inicio, puede ser a mitad o puede ser al final. ¿Tá? No tenemos un horario específico. Pablo, no se te escucha. Ahí, buenas tardes. Ahora sí. Sí, profesoras, buenas tardes, saludos para todo el grupo. En realidad quería consultar si se van a habilitar foros en EVA para que podamos discutir o plantear temas, ¿verdad? De clase y que sean de su interés. Hay foro para consultas, foros de debates, lo vamos a ir viendo en el correr del curso. ¿Tá? Si se hacen o no, no todos los cursos son iguales. Hemos planteado algunos foros y en otros cursos no, pero sí hay foro de consultas administrativas y demás. Gracias. De nada. Orellano. Profesora, mi consulta es por la asistencia en el EVA, Sí. que dice que para marcar asistencia fue a las 12 a.m. No, como les dije, el horario lo vamos a habilitar. Ese es el horario que pone por defecto el programa. Nosotros en el momento que vayamos a habilitar, marcan ahí la asistencia. Y ahí les va a dar en el lapso de 5 minutos que nosotros les marcamos. Bien, gracias. ¿Ah? Siempre les va a aparecer, hasta que nosotros habilitemos, les va a aparecer eso que es por defecto. Bien. Bueno, ¿alguna consulta más? Hay una consulta en el chat de Tatiana. Bueno, pero me la puso por privado, así que después le respondo. Temas de horarios, bien. Si no hay ninguna consulta. Perdón, una cosa que es importante, disculpe Cecilia, Sí. una cosa que es importante es la siguiente. Nosotros ya hoy, primer día de clase, estamos dando las fechas de los parciales. Para que ustedes se organicen, para que ustedes tengan todo ordenado, para que ustedes no se sientan que es todo desordenado. No, estamos dando la fecha del parcial. Ahora, nosotros después no podemos cambiar la fecha del parcial. Y le explico por qué. Porque ya nos ha pasado de que hay gente que ha pedido cambiar el parcial por motivos muy válidos y nosotros no hemos podido hacerlo porque todos los demás o un número muy importante no quería cambiarlo. Porque obviamente hoy queda definido, cualquiera de ustedes se va a ir con la
o no lo anotarán, está en EVA, y van a tener las fechas, ¿verdad? Las fechas están calculadas incluso a los efectos de que para ustedes les sea cómodo los parciales, es decir, por temas. Nosotros ya sabemos más o menos por qué temas vamos a estar al momento del parcial, está bastante cronometrado. Entonces, para ustedes les va a ser más sencillo no generar una acumulación, es decir, ustedes piensen que estamos acá en un curso que hay mucha gente, en este momento están conectados 170 personas, y algunos no han venido posiblemente, y lo que me parece que todos tienen justo, es de justicia, tener fijo los parciales, ¿no? Eso es importante. Les digo porque, por favor, ¿usted le puede decir, Cecilia, las fechas de los parciales que están ahí en EVA? A muchos lo deben de haber leído, pero, perdón, hay una mano levantada. Se las puse en el chat, el primer parcial 23 de marzo y el segundo el 16 de abril. Bien. Olivera. Christopher. Buenas tardes. La mía era una pregunta básica nomás. Si en esta materia iban a haber casos prácticos en clases sobre, por ejemplo, cuentas o algo así, para ya tener una hoja de cálculo preparada. No, en esta clase sobre cuentas no van a ver, porque eso, sea sobre matemáticas, sobre ejercicios, ustedes van a tener casos prácticos para familia, o sea, ustedes van a tener un buen material en familia y van a tener también para sus sesiones también casos prácticos en los talleres, ¿no? Pero digamos, quiero decirles esto, nosotros generalmente damos en clase más de lo que efectivamente después preguntamos. ¿Por qué? Por una razón, nosotros sabemos que posteriormente hay algo que ustedes deberían captar en esta clase y ahora para que quede clarísimo. Si ustedes entran, yo no la tengo acá, pero la podemos traer para la clase siguiente, una gráfica que sale en el Poder Judicial, yo no sé cuál tendrán publicada en este momento, pero lo hemos hecho otros años y hemos traído la gráfica. Y en todos los años llega a una cuestión fundamental. Dentro de toda la actividad del Poder Judicial, los temas que ustedes van a tratar con nosotros este año se llevan aproximadamente el 50%, un poco más del 50% de los casos. Quiere decir que laboralmente ustedes van a trabajar muchísimo con estas materias, muchísimo. Es más, y esto lo quiero dejar bien claro, si ustedes siguen, los que sigan abogacía o los que sigan notariado, es lo mismo a estos efectos, ustedes posteriormente estas materias las tienen que tener bien dadas, porque ustedes cuando lleguen a internacional privado van a tener una cantidad de temas de estos, pero desde el punto de vista de internacional privado. Entonces, el decano, por ejemplo, que ustedes saben que es profesor, es el catedrático de Derecho Internacional Privado, siempre me lo ha dicho esto. O sea, la importancia de que esta materia sea bien dada, que la cursen bien y que aprendan. Por eso viene mi desesperación, a veces, cuando uno cree que esta materia, bueno, la doy, ¿no? La llevo y la apruebo. Yo, la verdad, es difícil de aprobarla en el examen, son materias difíciles de aprobar en el examen, no imposibles. Recién había una compañera que había dado familia, no me acuerdo quién, no retuve el nombre, pero dio familia y lo aprobó en febrero, o sea, no es imposible, pero se dificulta bastante aprobar las materias y, digamos, tiene estas características. Primero, yo podría hablarles con honestidad tres cosas. La primera es que ustedes van a trabajar mucho, sean escribanos o abogados, con estas materias, sin duda. En segundo lugar, que van a trabajar mucho no solo por la
digamos, por la importancia, sino porque además, como decía el doctor Arezzo, fíjense, nosotros tenemos infancia, ¿no? Y tenemos después familia, conciliación. Casi todo el mundo, digamos, todo el mundo nace, ¿no? Y llega a la infancia. Y tiene todos los problemas que uno puede haber, o que un abogado, por ejemplo, o que un escribano tiene que resolver. Problemas de tenencia, problemas de, en fin, de guarda. Después, muchos se casan o forman pareja concubinaria. Ese tema también está. Y todos los problemas de los bienes, eso está. Y todo el tema de los alimentos, eso está. Entonces, son temas que tienen que ver con la vida, ¿entienden? E incluso aquellos, yo me acuerdo que hace muchos años nosotros decíamos, bueno, la gran mayoría se casa, y ahora no sé si la gran mayoría se casa, pero los que se quedan solteros y viven en unión concubinaria o tienen varias parejas, y también son objeto de reclamo. O incluso los daños, era un tema que antes no se veía, los daños en las relaciones de familia, que hoy se dan, hoy se ve, hoy están. Entonces, ustedes, todo el tema de violencia, bueno, ni que hablar del tema de violencia, ¿no? Entonces, ustedes van por ejemplo, yo cuando di esta materia estaba incluida dentro de familia, pero no, los problemas de violencia no eran problemas, porque la violencia, ¿saben cuándo la veíamos? Básicamente en el divorcio por sevicias, pero después no, el tema violencia no era un tema. Y hoy por hoy, el tema violencia es fundamental. Entonces, y ustedes lo van a ver en esta materia, entonces, yo sinceramente creo que es muy importante. Por lo segundo, además de que van a trabajar con esta materia muchísimo, porque les reitero, miren las estadísticas del Poder Judicial, ¿no? Vieron que todos los profesores tenemos un vicio, y el vicio es decir que nuestra materia es importante, porque nos gusta, porque bueno, porque la hemos estudiado, pero en esta materia yo no les voy a decir que es importante. Yo les digo números, cifras, y les digo que más del 50% de los casos que están en el Poder Judicial son de esta materia, de estas materias, no de infancia, de familia, de sucesión. Segundo, ustedes estas materias las tienen que tener bien consolidadas para luego las prácticas. Por ejemplo, en las prácticas forenses, cuando ustedes hacen la práctica forense, cuando hacen consultorio mucho más, se vuelven a encontrar con estos problemas. Yo me encuentro a veces en los pasillos de la facultad, o me llaman alumnos de otros años, no hay año que esto no suceda, diciéndome, mire, tengo un problema con un caso de alimentos, me tocó justo en consultorio, lo tengo que resolver, un caso de divorcio difícil, acá el año pasado era todo temas de concubinato. Bueno, en la práctica lo van a tener que resolver. En tercer lugar, por lo que les decía, las materias que, además en segundo lugar, ¿no? Segundo lugar, no es solamente el número de temas que van a tener en el Poder Judicial o el tema como escribanos, por ejemplo, en un proceso dominial, un testamento, una escritura de compraventa tiene muchísimo de todas estas materias, si el individuo está casado, si está en unión concubinaria, la indivisión sucesoria, la indivisión postcomunitaria, o sea, tienen que manejarla muy bien. Pero además, en una cantidad de materias, como les decía recién, por ejemplo, las prácticas forenses, las prácticas notariales, son de estudio obligatorio. Entonces, internacional privado, es decir, porque además hay otro tema, ¿no? Yo les decía recién, todos nacemos, así que estamos dentro de la infancia, muchos nos casamos o vivimos en unión concubinaria o lo que sea, pero todos nos morimos. Entonces tenemos ahí un público, un mercado enorme, tremendamente, ¿no? Horrible, lo digo en broma, pero es terrible. Entonces, todo esto
esto ustedes lo tienen que manejar. Y aparte familia, no es salvar familia y, bueno, ya salvé familia. No, no, cuando llegas a sucesiones, te das cuenta que no sabías familia. O sea, que familia la vas a necesitar. Bueno, en fin, no quiero dejar de decir esto porque después no me quiero quedar con un problema de conciencia cuando llegan los problemas, ¿no? Cuando después llegan... Profesora, Sí, yo soy la chica que dijo que salvó familia y yo en realidad la cursé, me fui a examen y bueno, en febrero la di y la salvé. Y tal cual, el profesor con el cual cursaba decía exactamente las mismas palabras que usted. Incluso le pasaba de que llegaba gente a sus sesiones, porque no es previa, familia no es previa, es sus sesiones, entonces le llegaban alumnos que no habían cursado familia y de repente no entendían de filiación lo que era un hijo legítimo, pero había que repartir una herencia y cosas así, y era bueno, complicado. por eso, el problema es un problema, digamos, nadie tiene duda de que, por ejemplo, este instituto hace una actividad y se llena, pero se llena, es impresionante, ¿no? La cantidad de profesionales que van. Bueno, quería decir esto. Vamos ahora, los parciales están relacionados con los temas que vamos a dar y la importancia del parcial implica de que ustedes vayan estudiando todos los días la materia. O sea, el plan de estudios parte de la base no solo de que damos la clase, sino de que efectivamente ustedes van estudiando. Yo les digo una cosa, yo les voy a pedir que ustedes me exijan. Y ustedes no me pueden exigir si ustedes no estudian. ¿Me entienden? Yo quiero que me exijan, que me pregunten, que estudien, que analicen los temas, que no voy a usar esta palabra en forma despectiva, pero que yo ya tengo varios años de estudio y me gustaría que me exijan, que aprovechen. ¿Mm? Vamos a, o sea, yo no quiero que ser una profesora que vengo, doy la clase, hablo un rato, ustedes se van y después aprueban. Miren, les voy a decir algo, no conozco un solo alumno, esto lo digo siempre en primer año, ¿no? Yo no conozco un solo alumno estudioso, por más abogados y escribanos que hayan, no conozco uno solo que le haya ido mal. Les va notable. A los que estudian, les va notable. De repente, si no, a ver, les cuesta, ¿no? Porque cuesta imponerse en un mercado chico como el nuestro y todo cuesta. A todos nos costó. Pero una vez que ustedes logran imponerse, si ustedes saben, no tenga duda de que, les voy a decir algo que es tremendo. Yo, todos los alumnos que para mí fueron buenos y que me acuerdo, porque en general, yo siempre les digo, yo de los buenos me acuerdo, pasan 10, 15 años y me acuerdo, y le fue bárbaro. Y otros que no han estudiado han tenido que desviarse para, digamos, capaz que son abogados, escribanos, pero están haciendo otro tipo de actividad, no sé, manejando un taxi o también los he encontrado. Y creo que es un tema de que estudien, chiquilines, a muerte porque no se van a arrepentir realmente de ir estudiando. Bueno, vamos ahora a nuestra clase. Yo les decía que había invitado a esta primera clase a la doctora Mabel Rivero. No la ven porque está al lado mío, no le gusta figurar mucho, pero realmente ustedes no saben lo que eran las clases de la profesora. Era impresionante. Yo fui su adjunta un tiempo
y aprendí muchísimo. Y después tuve el honor de escribir con ella libros y artículos. Y lo único que logré fue, entre otras cosas, crear una gran amistad y aprender muchísimo de ella. Muchísimo. Tenemos la suerte de que esté acá, está escuchando. Me dijo, yo no voy a intervenir, yo quiero escuchar nada más. Quiero escuchar, hace tiempo que no da clase, quiero estar en clase. Ahora, nosotros vamos a dar la primera clase, la clase es sobre la infancia, qué es un niño, a ver, qué es un niño, y ella escribió en este libro, que es el que yo les estoy recomendando, escribe el primer capítulo. Año 24, ella escribe el primer capítulo. Escribe el primer capítulo porque era el capítulo más importante. Si ustedes entienden este capítulo, van a darse cuenta que después le va a ser más sencilla la materia. Porque ustedes están trabajando van a trabajar y han trabajado con un código civil que cuando se hizo, que trata todos los temas de niños, trata alimentos, trata tenencia, trata guarda, todo lo que quieran, pero el Código Civil en la época en que se aprobó no visibilizaba a los niños. Qué ironía, ¿eh? Qué ironía que es esto. El Código Civil, en ese momento, ustedes no van a encontrar la palabra niño, mucho menos la palabra niña, en el Código Civil. Y por supuesto que cuando nosotros hablemos de oír al niño, el interés superior del niño, eran cosas desconocidas en el Código Civil. El Código Civil, a lo más, lo que habla, hoy hablábamos con la profesora Alonso, lo máximo que habla, y ustedes lo van a ver en filiación, es de criatura. Y habla en poquitos artículos la palabra criatura. Porque está hablando de filiación, entonces tiene que hablar de criatura. Pero no habla de niño, niña. La infancia era invisible. Vamos a empezar a analizar esto. Voy a compartir pantalla con ustedes. A ver. Voy a compartir, a ver si la tengo acá, la pantalla, y vamos a ir viendo esto. Porque esto es algo que lo planteó la doctora Mabel Rivero, y cuando lo plantea, a ver si lo ven, ¿no? ¿Están viendo ustedes lo que yo estoy diciendo? Sí, pero Sí, se ve. Bien, Sí, vamos a se ver ve. entonces, ahí está. La doctora plantea, por eso le dije, era el tema más importante, el tema de, a ver, vean, la evolución de la familia. Como les dije, el Código Civil, ustedes piensen que es del año 1869, ahí se aprueba, pero lo trabajaron en la década de 1860. En ese momento, la familia y las relaciones de familia que veía Narvaja es, ustedes saben, nuestro codificador civil, era una familia totalmente distinta a la actual, pero totalmente distinta porque los roles, dice la doctora Mabel Rivero, de los integrantes de la familia, eran roles que no son los actuales. Acá les puse, siguiéndola a ella, dice, en ese momento el matrimonio era heterosexual e indisoluble. No existía la posibilidad de disolver el matrimonio. O sea, si yo me casaba,
tenía que ser, digamos, me casaba para siempre, me casaba, no existía el divorcio. ¿Sí, Yamila? Aparte era confesional y religioso. Exactamente, era confesional y religioso, y fíjese que era heterosexual, o sea, Narvaja, ni idea. Bueno, profesores que dieron en nuestra facultad no dieron el matrimonio. Bueno, nosotros hace hasta pocos años decíamos que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo era inexistente. Es decir, si dos personas se casaban del mismo sexo, aun cuando lo hicieran ante el oficial de Estado Civil, ¿no? Y lo hicieran, ¿cómo les puedo explicar? Disfrazados, ¿no? Uno de hombre y otro de mujer, no tenía valor el matrimonio, o sea, el matrimonio era inexistente, porque el propio código estructuraba un matrimonio heterosexual. Era la única forma de pareja reconocida. Es más, en el censo, ¿saben cuándo es el primer censo? Creo que es a principios del siglo XX que se empieza a hablar a tomar en cuenta el concubinato, es decir, a registrar las parejas concubinarias, porque no se tomaba en cuenta los concubinos. O sea, había una pareja que vivía 30 años y que habían vivido en concubinato y no se tenían en cuenta, estaban ignorados. Nuestro Código Civil ignoraba lo que hoy la ley reconoce que es los concubinos. El matrimonio, pero entonces, como la única pareja reconocida que había era el matrimonio, y esto es importante, la familia legítima, o sea, los hijos que provenían de matrimonio, eran los verdaderamente importantes. Por decirlo, yo siempre digo que en las partidas de Alfonso el IV, perdón, en las 7 partidas de Alfonso el Sabio, se establece que los hijos legítimos, o sea, los hijos provenientes de matrimonio, son los hijos de derecho. O sea, le llama derechureros. A mí me impresiona, toda vez que hablo de estos temas me impresiona mucho, porque los hijos que no provenían de matrimonio se decían que eran de mujer barragana. O sea, que si ustedes eran hijos naturales, o sea, no provenían de matrimonio, no solamente ustedes estaban en una condición de menor jerarquía para el derecho, estoy hablando para el derecho, sino que además no es que no los reconocieran, el derecho admitía el reconocimiento, pero les daba distintos derechos que los hijos legítimos, algo increíble, pero así era, y además de darle esa diferencia, generaba una suerte de social, que ustedes no la van a comprender porque están viviendo otra época, pero durante todo el siglo XX esta cuestión, ¿no? Salvo las últimas décadas, se vivió como un insulto, ¿verdad? O sea, ser hijo natural suponía la idea de tener una madre barragana, o sea, una madre fácil, ¿no? Una mujer que no tenía, no digo que no fuera respetable, podía ser muchísimo más respetable que una mujer casada, pero para el derecho, quien era reconocido era el hijo legítimo y tenía muchísimas ventajas el hijo legítimo. Muchísimas que ustedes van a ver. Esta idea, chicos, no se la quiten, porque el hecho de que hoy socialmente sea diferente, no quiere decir que aún continúen los vestigios estos en el Código Civil. O sea, el hecho, miren lo que pasa, ¿por qué está tan bueno esto que escribió la doctora Mabel Rivero? Porque el hecho de que hoy socialmente
nosotros no nos vamos a sorprender de que haya una pareja de concubinos, no nos va a llamar la atención que haya una pareja de concubinos, no nos va a preocupar, al contrario, todos conocemos personas que viven en concubinato, pero el Código Civil continúa dando ventajas a los matrimonios. El Código Civil, si bien hoy en día tienen iguales derechos los hijos legítimos y los naturales, van a ver que tienen un distinto emplazamiento a favor de los hijos legítimos. Quiere decir que la legislación no se cambió de acuerdo al cambio social. Se aprobó matrimonio igualitario, unión concubinaria, todo lo que quieran. Pero van a ver ustedes que hay vestigios históricos que mantienen realmente una diferencia en contra de la familia natural, a pesar de que es hoy por hoy aceptada, que la Constitución se entiende que se refiere también a ella, pero estructuralmente, y yo se las voy a ir señalando en el año una cantidad de cuestiones que son. Es decir, el matrimonio es el gran instituto para el Código Civil. Marcó al Código Civil. Y vamos a tener lo vamos a ver en familia, lo vamos a estudiar, y van a ver ustedes que realmente es de una enorme importancia. Obviamente, ese matrimonio tenía que ser una relación estable, una relación duradera, y aun cuando las personas, bueno, Barrán dice, el Código Civil condenaba a las personas a ser adúlteras, porque si terminaban la relación, porque digo, había gente que obviamente se separaba, no se llevaba bien, y si formaban otra pareja, no podían divorciarse, entonces estaban condenados a ser adúlteros, porque el Código Civil determinaba de que si yo estaba casada y tenía relaciones con otra persona, era adúltera. Por lo tanto, no me permitía a mí admitir una equivocación, me equivoqué, me casé, me equivoqué, y ahora quiero formar una nueva vida. Esto para el Código Civil era no aceptado. En ese momento, y esto es importante, el concubinato existía socialmente, pero no era reconocido jurídicamente, al punto que les estoy diciendo que a principios de siglo no se contabilizaba en los censos. Ustedes vieron que los censos poblacionales ahora se hacen y les preguntan, ¿usted vive en pareja, vive solo? La pareja suya es del mismo sexo, es de diferente sexo. Bueno, esto era impensable, ¿no? Era impensable. Si para Narvaja, era impensable para todos los juristas que vinieron después, Irureta Goyena, Bá Ferreira, todos esos no conocieron autores que vamos a leer y que son impresionantemente importantes, no conocieron todo esto que estamos nosotros viendo. Fíjense ustedes que hay un autor que se llama Ganji, se los pongo acá, que miren el concepto que da Ganji en el año 1942. Ganji es un libro que está en la facultad, es un autor italiano, que la doctora Rivero lo menciona porque siempre ha mencionado a Ganji, y miren lo que dice Ganji en el año 1942, o sea, a mitad del siglo pasado. O sea, todavía no hace 100 años que dijo esto Ganji, ¿no? 70 y pico de años. La unión del hombre con la mujer sin matrimonio, o sea, la unión de concubinos, es ilegítima. Y aunque sea continuada y duradera, no puede dar nunca lugar al nacimiento de la familia. Atiendan esto. A la familia legítima, sino solo el concubinato, que es una relación de hecho no reconocida, sino solamente tolerada por el derecho, y que en algunos casos
cuando alguno de los concubinos está ligado por matrimonio con otra persona, está sancionado con castigos, con sanciones penales. Esto ya no era un problema de Narvaja de 1860. Esto es un autor italiano, o sea, europeo, de mitad del siglo pasado. O sea, esto era jurisprudencia, doctrina, leyes, todo en esta posición que hoy tiene vestigios en el Código Civil. Una cuestión interesante es que las figuras, o sea, en este contexto, que la familia legítima era la familia importante, la familia la que se basaba en el matrimonio, era la familia reconocida por el derecho, la única reconocida por el derecho, porque, reitero, la unión concubinaria no existía, tenía esa familia algunos integrantes. O sea, la familia que tomó Narvaja no es la familia actual. Ahora veamos si los integrantes de la familia tienen distintos roles a los actuales. Muy bien, que podía pasar de que la familia ya no fuera igual, pero que hubiese cambiado los roles. O sea, capaz que los integrantes de la familia no cambiaron los roles. Vamos a ver que sí. El marido, vamos a hablar de marido, mujer e hijo, ¿correcto? El marido en el siglo XIX y hasta casi el siglo XX tenía todo el poder. O sea, era el que detentaba el poder marital, o sea, como marido, era el que mandaba a la mujer, y tenía el poder parental, o sea, el poder con relación a los hijos. Era el rey del hogar, era el marido. Hoy, por hoy, hay gente que le vendría una alergia si tuviese que vivir en esa época. Piensen en cualquier feminista que tuviese que ver esto si la llevan en el túnel del tiempo y tiene que vivir en el año 1860, ¿no? Un ataque de alergia mínimo. Pero en aquel momento, esta era la vida normal. Sí, Christopher. Para contar algo que es un vestigio, por así decirlo, de épocas pasadas que aún se mantiene en el Código de Comercio, que viene a cuenta de esto. Si no me equivoco, artículo 114 del Código de Comercio dice que la mujer no podrá hacer corretaje, o sea, trabajar en el corretaje sin la autorización expresa del marido. Claro. No, el marido sigue estando estaba hasta en domicilio. Sigue estando hasta el día de hoy en el Claro, Código de Comercio. pero por supuesto. Y se va a sorprender usted de la cantidad de cosas que siguen hasta el día de hoy. Entonces, a mí cuando están hablando y ustedes se van a sorprender, incluso cuando lleguen a familia, de la cantidad de cosas que están vigentes. A mí me han invitado a programas de radio y de televisión que los periodistas quedan helados y dicen, pero ¿cómo eso está vigente? Sí, sí. Nosotros estamos con temas en el Parlamento, a veces, temas que digamos que son importantes, pero esto atañe muchas de las cosas. No es que, yo no estoy diciendo que actualmente el marido tenga el poder parental, ¿no? Ni el marital. Incluso cuando se aprobó la ley de corresponsabilidad en la crianza, ¿se acuerdan? Cuando se aprobó en el año 23, ¡ah, qué bien! Ahora ambos padres son corresponsables. Pero ya eran corresponsables ambos padres. O sea, esa ley aportó, vivieron discutiendo por esa ley, pero en realidad esa ley, y le digo de todos los partidos, no era de uno solo, ¿entienden? Era un tema que se discutió muchísimo, y sin embargo ya existía la corresponsabilidad en la crianza, por ejemplo. Bueno, vamos a ir viendo esto para que ustedes no apurar esto. En este año, con el código, y miren que, a ver, ¿saben cuánto esto que yo estoy hablando, que empezó en 1860, hasta dónde tuvo el marido el poder parental y marital? Es decir,
hasta cuándo él fijaba el domicilio conyugal, él era el jefe del hogar. ¿Saben hasta cuándo? 1946. O sea, todavía no hace un siglo. O sea, esto no es... A ver, no sé qué edad tendrán sus abuelos, pero posiblemente la edad de sus abuelos, cuando sus abuelos estaban vivos, estaban vigentes estas normas. Bien. El marido entonces era el que tenía el poder. Claro, ¿saben lo que decían los autores? Yo me acuerdo que Sestao decía, bueno, lo que pasa es que la mano que mece la cuna es la que domina el mundo. O sea, ¿qué decía él? Muy bien, el poder, la ley se lo da al marido, pero en realidad la que manda es la mujer. ¿Pero por qué? No porque la ley le diera el poder, sino porque tenía de por sí el poder, porque era quien se cargaba del hogar. O sea, los niños querían estar con la madre, porque eran los que con quienes más estaba, e incidía en una familia bien constituida, incidía muchísimo en el marido, como sigue incidiendo hoy en día, ¿no? O sea, ese es un tema ya de sexos que funciona bastante de esa manera. O sea que la mujer, el hombre era quien ejercía el poder. Cuando yo digo poder marital, ¿saben lo que significa? Significa que él administraba todos los bienes de él, los bienes de su esposa y los bienes gananciales. Todo lo administraba él. O sea, él era quien podía vender, por supuesto con venia judicial, quien podía alquilar, quien podía arrendar un bien que era de la mujer, quien administraba los sueldos, si trabajaban los dos, era él. Si ella tenía, por ejemplo, un inmueble y estaba alquilado, el alquiler lo manejaba él. O sea, él era quien manejaba todos los bienes. Con relación a los niños, el padre era quien ejercía la patria potestad. El único que ejercía la patria potestad era el padre. Por lo tanto, por eso digo que tenía el poder absoluto. Ahora, hoy por hoy, está Yamila y vi también a la doctora, a la escribana Alonso que quería hacer una acotación. Sí. Voy a darle la palabra a la escribana Alonso y luego a ti, Yamila, Sí. porque la tenía ella primero. Un poco por lo que estaba diciendo Christopher, que en realidad no quise interrumpir en ese momento, pero eso fue derogado con la ley, la mejor ley que existe hasta ahora, creo yo, de 1946, la 10.783, respecto del tema de la mujer. Era para aclarar eso, porque además estaban poniendo algunas cosas en el chat. Claro. ¿Ah? Sí, Porque sí, todos esos actos, a través de la ley, quedan derogados. Ustedes... Perdón, capaz que yo no me expliqué bien. Era a modo de, ¿cómo esto? De curiosidad, porque lo vimos justamente en comercial de que es justamente el código más antiguo del Uruguay y que nunca se reforma. Entonces, hasta aún en día de hoy, se siguen encontrando esos artículos aunque estén derogados. Claro, esa era la intención. Sí, porque en realidad siempre va a estar la norma original, ¿tá? Pero no es que esté vigente, ¿tá? Aclaro, porque en realidad tú cuando mencionaste dijiste que está vigente hasta el día de hoy. No es que esté vigente hasta el día de hoy. Nosotros, si vamos a la norma original, sí surge, ¿tá? Por eso siempre es importante tener las normas actualizadas. En el INPO generalmente están bastante actualizados, a veces hay algunos meses, no es en el caso del Código de Comercio, pero no es que esté vigente al día de hoy esa norma, ¿tá? Solo para aclarar eso, gracias. No, por favor. Yamila. Muy pequeño, que la concepción que recoge el código es también la que tienen los constituyentes en 1830, cuando dicen que la familia es el núcleo de la sociedad y demás, y le dan plenas potestades al hombre, y a la mujer la consideran discapacitada. Ahí está. Sí,
Esto, como bien dijo la escribana Alonso, hasta 1946. Y la Constitución nunca la consideró incapacitada. No. El Código Civil sí. El Código Civil. El Código Civil sí, por eso Sí. Si usted tenía. decía así. Mire, si usted era mayor de edad, que en aquel momento era 21 años, y usted, digamos, seguía soltera toda su vida, usted era capaz. Porque si no tenía ninguna incapacidad mental y ya había cumplido la mayoría de edad, usted, como siendo mujer u hombre, era capaz. Pero bastaba, es decir, usted manejaba sus bienes, usted administraba todas sus cosas, usted si estaba bien, si no tenía si no tenía alteradas sus facultades mentales, era usted quien las manejaba. Ahora, esto, si usted se casaba, estoy hablando del Código Civil, y esto hasta 1946, usted quedaba con una cierta incapacidad. Yo digo siempre lo siguiente, ¿no? A veces dicen que hay como una exageración, hay gente que lo ha hablado incluso, no se exagera, ¿no? Esto de la mujer se exagera, se le dan demasiados poderes. Bueno, yo le voy a decir una cosa, del piso que salió o que salimos las mujeres realmente fue deleznable, ¿no? Porque realmente el hecho de que el marido, digamos, que la mujer tuviera una cierta incapacidad porque se casaba, porque, digamos, yo entiendo que yo tenga incapacidad por razones de edad, o que tenga incapacidad por razones mentales, si estoy mal, alteradas mis facultades mentales, pero que yo tenga una incapacidad y alguien, porque me casé, me dirija todos mis bienes, me parece realmente, no, el problema era que no había igualdad de capacidad civil. Ahora, estoy de acuerdo con la doctora Alonso, y lo escribí en un artículo que me pidió la Universidad Católica, ¿no? Cuando se estaba homenajeando por los 75 años a la ley de derechos civiles de la mujer, la 10.783. Yo puse, esta ley es de una efectividad, fue el instrumento legal más importante que más derechos le dio a la mujer. Porque esa ley de 1946, cuyo origen es hasta dudoso, porque un texto, se presentó un proyecto y salió otro totalmente diferente, que es el que nosotros hoy tenemos. Se ha dicho mucho, pero ¿quién fue el autor? No, el autor fue que ahí mismo en el Parlamento se cambió y había juristas, obviamente, ¿no? Era una época de juristas de muy buen nivel. Se discutió y se aprobó una ley extraordinaria que realmente benefició a la mujer. ¿Saben por qué? Dos cosas bien concretas. Primero, le dio la igual capacidad civil que al hombre. Segundo, al darle la igual capacidad civil que al hombre, le dio el ejercicio de la patria potestad. A partir de ese momento, los hijos, la madre ejercía conjuntamente con el padre la patria potestad. Y tercero, al darle igual capacidad civil, le quitó al varón nada más ni nada menos que la posibilidad esta que estoy diciendo, de que manejara los bienes, de que la considerara una incapaz. Esa es una ley, una señora ley, ¿no? Una señora ley que realmente ha hecho mucho más que otras leyes posteriores, no tengo duda. Bueno, pero digamos, para volver al tema que estábamos, el marido cambió el rol, porque la familia cambió. Como dice Mabel Rivero, la familia no es la misma hoy que la que Narvaja reguló, no es la misma. Ahora, el marido tiene los mismos poderes, y ella dice, no, el marido tampoco, el marido cambió, el rol del marido cambió totalmente. Ya no es el único titular de la patria potestad y tampoco es el que tiene, digamos, el poder en el matrimonio. Ahora vamos a ver a la mujer. ¿Qué pasa con la mujer? La mujer cambió y sí. En nuestro Código Civil, como pongo ahí originario, esto es concretamente de la doctora Rivero, la mujer, que era lo que decía recién Yamila, la mujer al contraer matrimonio adquiría una cierta incapacidad que no detentaba antes del mismo.
La mujer, capaz y soltera, seguía teniendo poder, obviamente la casada no. Esto es lo que decía yo recién, que la ley 10.783 dispuso igualdad de capacidad civil a ambos. Pero acá lo que nos interesa, porque esta materia es de infancia, claro que el niño vive en una familia, ¿no? Por eso estamos hablando de todo esto. Es que el niño era invisible. Como les dije recién, y esto lo resalta la doctora Rivero, no existía el término niño en el Código Civil. Y, lógicamente, mucho menos la palabra niña. Y como les dije hoy al empezar, solo algunos artículos aislados hablaban de criatura en materia de filiación, tema que lo vamos a ver. La familia realmente existía, el modelo de familia. Hoy tenemos miren, hoy el derecho de familia en muchos países se llama derecho de las familias, ¿no? En algunas facultades se estudia como derecho de las familias. Pero en ese momento el modelo familiar predominante era el modelo nuclear, la familia nuclear, ¿verdad? Por tanto, la familia nuclear, que era madre, padre e hijo. El divorcio era inexistente, todas eran con causas importantes. El divorcio era inexistente, quiere decir que la gente no se divorciaba, podía separarse de hecho, podía dormir cada uno en una habitación, podían no tener relaciones sexuales, pero el matrimonio en sí continuaba vigente, por lo tanto, el matrimonio era indisoluble, la gente no se divorciaba, en consecuencia no teníamos lo de hoy, la mujer era dependiente económicamente del marido, por lo tanto, lo de hoy, familias monoparentales, no lo teníamos, ¿no? Salvo que la mujer quedara viuda o el marido quedara viudo, si no, seguían viviendo juntos aun cuando no tenían buena relación, aún en los casos que estaban separados de hecho. Y, por supuesto, no existían todos los modelos que hoy existen, ¿no? Monoparentales, digamos, dentro de la familia nuclear formada por personas del mismo sexo o de distinto sexo, o monoparental homosexual o homoparental heterosexual. Bueno, esto hoy por hoy son muchísimos los modelos de familia. La ensamblada, ¿no? La formada por dos personas que tienen hijos, o uno de ellos tiene hijos y se casan y forman una familia ensamblada, o no se casan y hacen concubinato, familias de hecho, bueno, en fin. Ahora, el niño, como sujeto, era invisible. Esto es importante. Como le digo, no se menciona y además no solamente era invisible por esto, sino que el niño, hoy por hoy que hablan de la violencia contra los niños, dígame, estamos en un país que en el artículo 261, esto se cambió, pero no se cambió hace tanto, no hace tantos años que esto se cambió. El 261 decían que los padres, hoy dice, tenían la facultad de corregir moderadamente a sus hijos. O sea, moderadamente, ¿no? Pero los podían corregir físicamente. No dice que no los podían afectar físicamente, ¿no? Épocas que eran duras esas. Y cuando esto no bastara, es decir, cuando la corrección física no bastaba, moderada por supuesto, podían ir al juez, atiendan esto, y que les impusiera la pena de detención hasta por un mes en un establecimiento correccional. O sea, iban y le decían que al hijo lo pusieran en un establecimiento correccional. No sé cuántos padres hoy quisieran que este artículo estuviese vigente, ¿no? Pero que efectivamente esto existió. Solamente bastaba que el padre fuera y lo pidiera en forma verbal, se daba vista, el juez ya decretaba el arresto
y también el juez podía hacer cesar ese arresto a su arbitrio. Bueno, chicos, a ver qué les parece esto, ¿no? Porque hoy está la ley del coscorrón, o sea, hoy no se puede tocar ni con una pluma, porque todo, obviamente, es violencia, pero esto eran cuestiones que no entraban dentro de violencia. Este concepto, en esa época, por eso digo, hay un tema de época en el derecho que es muy importante. En ese momento, esto no era violencia. Y cosas, y acá quiero decir otra cosa, que para nuestros abuelos e incluso padres no era violencia. No sé, ustedes deben tener padres jóvenes en general, que deben de andar en los 40 y pico de años, supongo, algunos tendrán de 30 y pico, no sé. Pero si alguno tiene padre de 60, no veía la violencia. A ver, ¿a cuántos les dicen en sus casas que la corrección era buena? No sé. No había un tema, no está visualizado por todo como una violencia. En las escuelas ¿Perdón? En las escuelas lo mismo. Exactamente, acá me dice la doctora Mabel Rivero, y es verdad, en las escuelas lo mismo. Yo me acuerdo de gente de contar, estoy hablando de los años 50 y los años 60, que corregían, y un poquito antes también, con reglas, pegándole en las manos a los chicos, o arrodillándolos, como yo lo vi en un colegio privado, arrodillado, que eso para mí, después eso sí que fue como una especie de castigo corporal, ¿no? A ver, Apolo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 45, pero también, o sea, el psicólogo mío, como quien dice, era la chancleta y el cinto, ¿no? Claro, la chancleta, es lo que yo iba a decir. Sí, La o chancleta sea, era un elemento muy referido por personas que hoy son abuelos o bisabuelos también, que hablan y en campaña no les digo nada, el cinturón era algo que se hablaba bastante. Pero esto hoy es inconcebible, ¿vio? Yo lo que quiero marcar es que la sociedad cambió y el código cambió hace poco y va cambiando lentamente. No cambió la estructura del Código Civil. Este es el punto central. Sí, Celia, dígame. por ejemplo, en mi caso, yo tuve una situación personal, ¿no? Con mi hijo cuando tenía 7 años. O sea, se cruzó delante un camión al salir de la escuela y la niñera me llamó para decirme. Entonces, cuando llegó a casa y le pregunté qué había hecho, me dice, yo hago lo que quiero. Y así como me dijo, yo hago lo Tu que hijo quiero, dijo, le yo una hago lo que palmada. quiero. Él Le dijo, yo encajé- hago lo que quiero. Sí. Entonces, así cuando se dio la vuelta y me dijo, yo le hago caso a mi abuela nada más, se dio la vuelta y le encajé la palmada, ¿no? Y empezó a gritar como loco. Vino la abuela y me denunció al INAU. Bueno, allá anduvimos envuelta, haciendo que la abuela me daba chancletazo y cinto a cada rato, ¿no? Agradecida igualmente, ¿no? De los cintazos. Está. Entonces fuimos al INAU, todo, estaba la abogada, la psicóloga, la asistenta social, todo, y me dijeron, porque le había pegado, le dije, entonces me dice, pero eso no se hace. Entonces yo le dije, bueno, él no hace caso. Le digo, es una palmada que le di y se la voy a volver a dar adelante suyo y de quien sea, le digo, porque lo pasa un camión por arriba, pues la responsable soy yo. Entonces me terminaron diciendo, sí, tiene razón. La llevaban al psicólogo y no tenía nada, el chiquilín, era sinvergüenza nomás. Y ahora está derechito, sale derechito, lo tiene acá al lado. Hay personas, Puedo confirmar la historia, profesora. ¿Eh? Puedo confirmar la historia. Es la Bueno. criatura esa, profe, es mi hijo ese. ¿Quién? ¿Christopher es su hijo? Ah, Sí. bueno, Christopher fue el maltratado, entonces. Bueno. El suicida, diría yo. Qué notable tener en la misma clase un hijo y una madre, realmente fantástico. Bueno, voy a plantear ahora, pero quiero que ustedes vean cómo cuando ustedes van a entender ahora en familia,
una cantidad de cosas que realmente, esto es algo que la doctora Rivero lo toma de distintos autores, ¿no? Y esto lo toma de Barrán, de José Pedro Barrán. Y dice que a partir del año 1900, el niño comenzará a ser visto como un ser diferente a los adultos. No antes, el código fue dictado 40 años antes, 1860. Recién a partir de 1900 se ve que el niño es distinto al adulto, ¿no? Se lo ve distinto, porque hasta ese momento, en la época del Código Civil, se lo veía igual al niño que al adulto. Entonces, el niño no tenía gran diferencia con el adulto. Esta es la verdad del asunto. Dice Barrán, y esto no lo voy a ver ahora, les voy a pedir que ustedes estudien, que el niño no... bueno, la situación actual del niño es totalmente opuesta, pero Barrán dice algo que lo quiero resaltar en la clase. Él dice, antes del año 1900, los niños no jugaban los adultos. Toda aquella cuestión de que jugaban con sacos, digamos, se ponían bolsas como sacos de harina, ¿no? Y se los ataban en la cintura. Entonces, saltaban como si fueran canguros con dos piernas. Esas carreras de sacos eran propias de los adultos, pero era un juego, ¿no? Pero los niños iban a los velatorios, dice Barrán. O sea, participaban de aspectos que hoy por hoy los niños generalmente hoy no participan, pero ellos participaban. No había un dormitorio de niños, no había un horario para los niños, ellos convivían en igualdad con los adultos. Y además, decía Barrán, iban hasta las ejecuciones públicas. ¿Vieron la plaza de los 33, esta que está acá cerca de la facultad? Donde está, digamos, enfrente el cuerpo de bomberos, acá 18, entre, donde está Magallanes. Entre Magallanes y Gaboto. Bueno, en esa plaza había ejecuciones públicas. O sea, habían ejecuciones públicas, se ahorcaba gente, se mataba gente. Y eso lo veían los niños, dice Barrán. O sea, los niños iban a velatorios, iban a ejecuciones públicas. Esto cambió a partir del año 1900. Pero a ese niño, a ese marido y a esa mujer, a esa familia, fue la que tuvo en cuenta Narvaja. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, sobre todo en una materia que es, digamos, fundamentalmente sociojurídica. También van a ver que en el mundo los instrumentos jurídicos de importancia en favor del niño comienzan a partir de los años del 1900. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos esta declaración de Ginebra del año 1924, ustedes la pueden buscar en internet y van a ver que es muy elemental, tiene 5 renglones, 5 ideas nomás, pero es una declaración importante. Y acá todas estas declaraciones van llegando hasta que, esto lo tienen en el libro, les pido que lo lean, son todas normas en favor de los niños, normas internacionales, y cómo va avanzando el tema de los derechos humanos, ¿no? Porque antes los niños no tenían derechos especiales. No se hablaba, por ejemplo, del derecho a la identidad de los niños. Yo cuando hice la materia nadie hablaba del derecho a la identidad de las personas, ¿no? No era un tema en facultad, no estaba en la agenda de los temas, ni el derecho a la privacidad. A ver, tampoco hice la facultad en los años 70 ni 80, o sea, yo creo que me parece, ¿no? que no han pasado tantos años para darse este cambio social tan importante. El hito fundamental fue 2, la Convención de Derechos Humanos y fundamentalmente la Convención sobre los Derechos del Niño
que como ahí les pongo es de noviembre de 1989, y que fue aprobada por nuestro país en 1990. Nuestro país, así como ahora hizo con este tratado de Mercosur, Unión Europea, generalmente aprueba rápido los tratados internacionales, ¿no? Lo de la vejez, lo de la niñez, siempre es de aprobar rápido. Bien, pero el hito fundamental que ustedes van a ver que todos mencionan como mucho dentro de lo que es la infancia es la Convención de los Derechos del Niño. Y acá hay algo que señala la doctora Mabel Riviero que a mí me parece muy importante en este trabajo, que ella dice, bueno, hay muchos autores que dicen que los niños comenzaron a ser sujetos de derecho con la ley, con la Convención de los Derechos del Niño. Pero ya en los niños en nuestro país, porque claro, la Convención comprende muchos países, ¿verdad? Comprende, en América comprende Haití, por ejemplo, o comprende países que no tenían el grado de adelanto social que tenía el nuestro. Entonces, por ejemplo, y esto es importante, perdón, un momentito, por favor, no voy a cortar un segundo. Espera un segundo, por favor. Espera un segundo, por favor. Yo te voy un momentito, por favor. Aprovechamos a marcar, chicos. Más que Bueno, nada, para dale. aquellos que de repente no han sido alumnos, tenemos varios que sí, que ya han sido alumnos nuestros, tienen que ir a la parte de asistencia y yo ahí les habilito la marca. ¿Está? Bueno, están haciendo la marca correcta. Sí, les iba habilitando. Sí. ¿Sabés que a mí me dice la matriculación del usuario comienza el 2 de marzo y no muestra más nada, mira? Sí, observaciones no deja poner asistencia. Es que la estoy configurando. Bien, profe, perdón. La tengo que configurar en el momento, entonces Gracias. a partir de ahora sí van a tener los 5 minutos. ¿Tá? Gracias, profe. Les aviso cuando ya queda. Y está la clave mismo al costadito de donde entran a marcar. ¿Tá? La copian y la pegan y ya está. Ya pueden marcar. Listo, profesora. Bien, vamos yo quiero un poco, porque ¿saben qué pasa? De repente, el primer día de clase era como, ¿cómo les puedo decir? Era como histórico, que uno decía, bueno, el primer día de clase vamos a dar los horarios, la fecha de los parciales, la bibliografía, y acá dejamos, estudien para la que viene. Y uno perdía la primera clase muchas veces. Pero lo que pasa es que, ¿saben cuántas clases tenemos hábiles? ¿Cuántas clases tenemos hábiles, Cecilia? Le digo enseguida porque no recuerdo, pero lo tenemos anotado. Ya le digo. En el día sale solo el código de interrogación, ¿no hay para marcar? 20 son. Tenés que refrescar con F5. Intro es, que preguntaron cuál era la clave. Profe, yo me tomé el atrevimiento de contar las clases y no sé cómo es. Son 22. Son 20 clases efectivas. Son 20 clases efectivas con la de hoy. Exacto. Bueno, imagínense. Una pregunta. No nos podemos dar al lujo con todos los temas que tenemos. Discúlpeme, pero una pregunta. No sé, digo, se metió una compañera y yo estaba preguntando, yo estoy desde el teléfono, ¿cómo marco la asistencia? Me sale un chingo de interrogación. Tenés que entrar a la asistencia desde el teléfono, no sé cómo lo marcás. Pero va a salir y entrar. Es la misma forma en realidad. Refresque. En el teléfono como que no me da para marcar.
Bueno, es la misma forma. Volvé atrás. Tengan en cuenta que desde el teléfono no pueden hacer el parcial. Es un curso a distancia que tienen que tener mínimamente una computadora. Buenas tardes, profesoras. Estoy queriendo asistencia y me pide contraseña, ¿puede ser? Sí, les dije que la contraseña está puesta al costado del lugar donde marcan. Está puesta al costado, está puesta arriba y dice intro. No es intro de introducir contraseña, la contraseña misma es intro, no está aclarado, por eso, claro. Bueno, ¿podemos seguir? Sí. Bien. Vuelvo a compartir un rato más, no se preocupen que no vamos a dar nada más, vieron ustedes los instrumentos internacionales, vieron ustedes cómo, por un lado va el derecho internacional acompañando todo esto, es decir, está viendo, a partir del año 24 comienza una evolución a nivel internacional por instrumentos internacionales con relación a los derechos humanos, y evidentemente eso empieza con esa declaración, y todos esos instrumentos que ustedes los pueden leer perfectamente en internet y que los tienen que tener en cuenta. O sea, la Convención de los Derechos del Niño, ustedes la tienen que conocer. Bien, ahora voy a compartir nuevamente y quiero ver esta parte de, digamos, acá teníamos esto donde estaban la Convención Americana de los Derechos Humanos, ustedes ya lo saben, cursos que han hecho, la importancia que tienen hoy en cuanto al derecho a la vida y un montón de cuestiones, de derechos más. Bueno, nosotros tenemos, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, nosotros podemos, la doctora Rivero hace una cuestión muy ordenada y habla de la evolución normativa a nivel nacional, de la evolución normativa a nivel internacional, que es lo que acabamos de ver, las convenciones, etcétera. Y cuando habla de la evolución normativa a nivel nacional, habla de algunos hitos que son fundamentales y que están acá. En primer lugar, la Constitución de la República, ¿no? La Constitución de la República refiere a la infancia, tiene a la familia fundamentalmente, a los hijos, a la obligación de los padres con relación a los hijos, al deber de los padres, un deber enorme, que es el deber de, digamos, darles todo lo referido a la identidad, es decir, toda la formación, ¿no? La educación y la formación que tienen que darle, no solamente en el orden también emocional, en el orden material, en su identidad, en su proyecto de vida, ¿no? Bueno, tenemos la Constitución, tenemos leyes en nuestro país, tenemos decretos que refieren a la infancia. Algunos refieren a cuestiones, por ejemplo, esta última ley de primera infancia, vamos a ver que refiere a algunos aspectos, ¿no? Que no es una ley de infancia, es una ley que refiere a algunos aspectos relacionados con la infancia. Pero acá nosotros vamos a tener también el Código Civil originario, en la cual, como les dije, se distingue mucho entre hijos legítimos y naturales. Vamos a ver después, porque está dentro de este curso todo el tema de la adopción, que es reconocida por el Código Civil. Y después tenemos otras leyes de importancia. Yo marcaría que una de las leyes de más importancia, siempre lo digo, el año 1934 fue un año de suma importancia para la niñez. Porque en el año 1934 se aprueba, el 6 de abril, o sea, dentro de poco va a ser fecha, se aprueba la ley 9342, la ley 9342, que es la ley que
formó el Código del Niño, que no es el Código de la Niñez al cual me voy a referir, que es el que está vigente. El Código del Niño. El Código del Niño nació en 1934 y se murió, así terminó, con el Código de la Niñez. El Código de la Niñez es el que deroga a este Código del Niño. Y nos dejó con una cantidad de problemones, les puedo asegurar. El Código del Niño fue un código que no fue hecho solo por juristas, pero que reconocía derechos que la propia doctora Rivero resalta en este artículo, ¿no? Artículos, digamos, que demuestran que los derechos del niño no nacieron para nosotros, simplemente el niño no comenzó a ser sujeto con la convención, sino que con anterioridad ya tenía derechos muy importantes que los marca la profesora. Y después tenemos otras leyes posteriores que vamos a ver en la evolución, y tenemos el CNA, finalmente el CNA, Código de la Niñez y Adolescencia, que es un código del año 2004, de septiembre del 2004, pero un código muy bien hecho. Se demoraron años en hacer este código y tuvo reformas sustantivas. Y después se siguió modificando también en forma sustantiva. Bueno, en cuanto a la evolución normativa, podemos hacer algunas conclusiones. La primera es que se partió de una legislación que visibilizaba muy poco al niño, el Código Civil, ¿no? No se lo veía ni al niño y mucho menos al adolescente. Figúrense en que en el derecho uruguayo, el Uruguay tiene una diferencia en su CNA, que el CNA sigue la Convención de los Derechos del Niño, pero para la Convención de los Derechos del Niño se habla de niño hasta los 18 años, y el CNA es el que distingue, o sea que para nuestro país se distingue la niñez de la adolescencia, porque alguien es niño hasta los 13, y luego es adolescente desde los 13 a los 18. Después todos los que se creen adolescentes después de 18 no son adolescentes para la ley. Serán adolescentes para ellos, para los amigos y algunos padres, pero no son adolescentes. Ya ellos son jóvenes en todo caso, pero la adolescencia en este país se termina legalmente a los 18 años. Es importante entonces esa etapa que no se lo visibilizaba, se evoluciona a un reconocimiento de derechos y posteriormente se está ingresando en una época en la cual lo que vamos a ver que se pretende es concretar los derechos, o sea que efectivamente se apliquen los derechos. Es como que tuvimos, a ver, lo voy a decir en criollo, tuvimos un tiempo en el cual el Código Civil no lo visibilizaba al niño, entonces no tenía derechos. Nadie podía hablar en el antiguo Código del Niño del interés superior del niño. En el Código Civil no se podía hablar del interés superior del niño. Luego la legislación fue avanzando, se fueron aprobando leyes y se fue, siguiendo también con la normativa internacional, reconociéndole derechos al niño. Y finalmente, hoy la preocupación es que todos esos derechos teóricos que se le daban al niño, bueno, efectivamente se cumplan, ¿no? Esa es la etapa en la que estamos actualmente, la efectividad. Ustedes cuando demos interés superior del niño se van a dar cuenta que lo que se trata es que el principio del interés superior del niño sea efectivo, no que sea una enunciación, sino que se efectivice realmente. Bien, la mayoría de las leyes aprobadas en el siglo XX y en el siglo XXI modifican artículos del Código Civil, modificaron artículos en materia de divorcio, modificaron artículos en materia de reconocimiento de hijos,
modificaron artículos en materia de alimentos, modificaron una cantidad de artículos. De matrimonio, modificaron artículos. Incluso el propio Código de la Niñez y Adolescencia fue modificando artículos del Código Civil. Entonces dice, por ejemplo, bueno, se modifica el artículo 31, se modifica el artículo 214, se modifica el artículo... Exacto. Pero otros, no, directamente otras leyes no modifican artículos, sino que se aplica la propia ley. Se ha utilizado el sistema de derogación expreso y tácito. En la próxima clase les voy a pedir que intervengan. Nosotros consideramos muchísimo el tema de la intervención. Les pido que lean el artículo de la doctora Rivero, el primero. Vamos a ver la evolución institucional y la etapa actual. Vamos a ver números también que se dan ahí, que son muy importantes, para que nosotros tengamos... A ver, nosotros tenemos que tener en cuenta los números, y yo creo que estuvo muy bien en poner estos números, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos que saber a dónde vamos a apuntar, ¿verdad? Por lo tanto, estudien bien, la doctora pone una cantidad de números, de cifras estadísticas, para luego poder apuntar. Y luego empezamos también en la clase siguiente con los principios y con los derechos, ¿no? Vamos a dar el primer micrófono. El primer principio que vamos a ver, ¿me escuchan? Sí, ¿se escuchan? Sí. Se escucha bien. El primer principio que vamos a ver es el principio del interés superior del niño. Lo vamos a ver desde el punto de vista teórico, pero también lo vamos a ver desde el punto de vista práctico, porque este grupo docente ha hecho lo que se denomina una investigación, que hoy tenemos que mandar a una publicación internacional, donde se ha hecho un relevamiento sumamente importante de jurisprudencia. Por lo tanto, estamos hoy en condiciones de que no estábamos el año pasado, en el curso. Esto significa cuando uno va estudiando todo, ¿no? Y cuando efectivamente se va progresando verdaderamente, cómo realmente, bueno, luego se puede ir avanzando. En la clase que viene, les pido por favor leer esto, ir al principio del interés superior del niño, que es mencionada en casi toda la jurisprudencia, y que seguramente vamos a ver casos prácticos también que los va a plantear un poco la doctora Ana Bueno y la doctora Cecilia. Yo voy a dar toda la parte teórica, pero vamos a ver 2, 3 casos prácticos, sentencias importantes que se han dictado en esta materia. Chicos, que pasen muy bien, nos vemos mañana, ¿no? Mañana hay clase. Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Hasta mañana, Gracias, nos vemos. hasta mañana.